el primer Ejercicio, ejercicio ajá, del parcial. del parcial, exacto. Son tres, Son ¿verdad? 3 ejercicios, ajá. Y esos se hacen durante la clase. No, O, el primero lo vamos a hacer durante la clase, que es la sí, transformación de las variables al formato pues, que se requiera, ¿sí? sí, Eso se sí, demora más o menos una hora, yo creo, hora y media. listo. Y los Ajá. otros, y los otros dos van a ser durante la semana, o sea, lo pueden hacer Ya. fuera de clase, ¿de acuerdo? Ah, ya, 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 ya. ¿Listo? Listo. Y se entregaría el plazo máximo pues, de esos, pues el primer ejercicio durante la clase, y los otros tres van Sí, a estar distribuidos en la siguiente semana, ¿sí? Antes de arrancar la segunda parte, yo tengo que entregarles la reglamentación de la primera. Entonces, ya. si lo hacemos el jueves, durante el fin de semana, pues les va a estar recibiendo pues, la corrección para que la segunda parte lo hagan con datos, pues si les pues, vayan más seguros y la segunda parte pues vayan con datos corregidos, digámoslo así. Sí, porque a Ah, ya, veces ya, ya. si cometen errores en la primera parte, eso ha ocurrido, convirtieron mal en binario eso y calcularon mal el exponente o no redondearon o no truncaron, entonces pues obviamente el resto del ejercicio va a quedar pues mal, o sea, no hay la respuesta que uno espera. Entonces por eso la segunda parte tiene que hacerse después más o menos el martes, pero de martes a jueves, por ejemplo, ¿sí? Y el otro ya sería jueves al siguiente fin de semana. O sea, lo vamos a hacer en ese espacio. Van a Ya, tener listo, profe. un día y medio, 10 para resolver el ejercicio. Listo, profe. Profe, Muchísimas y gracias. y Bueno, los últimos dos ejercicios de suma de triple. los segundos dos ejercicios, o sea, el primero es de conversión, estar seguro de cómo es el formato, porque para hacer análisis se falta allí. Los otros van a ser con respecto a operaciones, por ejemplo, analizar más profundo el error acumulado o también verificar lo de la cancelación que ocurre cuando hacemos operaciones. Ese es el segundo, la segunda parte. Y la tercera ya es predecir lo que ocurriría en el programa. Es decir, que como el ejercicio que hicimos no sé, que vimos no sé si ustedes, yo les presenté el ejemplo del jeque que se imprimía un cheque. Nosotros lo hablamos, ¿cierto? Acá, que se imprimía un cheque que le pagaban a ustedes por no sé si fue con usted o otro En grupo. el que observamos el delta, profe, Sí, bueno, en todo el ejercicio siempre, y la gráfica, ¿no? sí, una gráfica, exacto. Era, por ejemplo, predecir en qué va a quedar ese valor. Sí, porque ya vemos que el valor de una variable acumulada, por ejemplo, si haciendo sumas sucesivas, debido a ciertos problemas que ya hemos empezado a identificar, o que identificamos prácticamente, es predecir cuál sería ese valor de esa variable. Sí. Ahora, si yo la ejecuto, pues es comprobarlo. La última parte también siempre es como hacerlo ya en Visual Studio, que es correr ese programa y al final verificar lo que yo hice, pues quedó bien, o puede ser con diferentes condiciones, ¿no? Cambiando de variable, intentando corregir ese problema o minimizar ese efecto de esas variables. ¿Sí? Aquí tengo, bueno, luego les muestro el primero sí es el problema, el jueves, el problema y el primer punto que es conversión. Luego ya entramos en el análisis, que son como tres partes. La última casi es como una conclusión y como una corrección de lo que se hace. Más o menos si lo tengo distribuido. Bueno, entonces les comentaba que ya arrancamos en la unidad 3. En realidad la unidad 3 ya la arrancamos nosotros desde la primera semana, cuando empezamos a hablar en el laboratorio de la ALU. ¿Sí? Pero ya ese ciclo ya lo cerramos, ya construimos, aunque muy simple, una ALU de 8 bits, pero yo ya grabé, ¿no? ¿Ya empecé a grabar? Sí. Ok. Entonces, ahora sí vamos a hablar sobre, cuando hablamos de las CPUs, pues hay dos arquitecturas principales, las vamos a estudiar en esas semanas. Eh, y los objetivos que están trazados son detallar la organización interna de una CPU típica. Y desde ahí, pues recuerden que vimos que una CPU internamente tiene un banco de registros, tiene una unidad de procesamiento que se llamó ALU, que actualmente le podemos llamar unidad de enteros. Eh, Debe tener también una unidad de punto flotante, aunque no la pusimos en nuestro proyecto de cuartos, pero la tiene. Hay otros elementos muy particulares, como por ejemplo el contador de programa o el program counter, que,
que en el aleatorio en el aleatorio que estamos haciendo esta semana, pues ahí vimos que el procesador ARM del sistema que estamos utilizando tiene ese program counter, tiene un registro de estado que son las banderas, de todos los elementos que nosotros mismos en ese proyecto pues eh, lo estamos verificando que en realidad pues, los procesadores, esa arquitectura básica que vimos pues se cumple y nos sirve para entender cómo funcionan los procesadores modernos. Obviamente los procesadores modernos tienen otras técnicas para mejorar su desempeño, pero eso es lo que vamos a ver pues, más adelante. ¿Ok? Bueno, además de explicar como las tres fases o cuatro fases que se usa para completar un ciclo de instrucción, que es la búsqueda, o fetch, el decode, el execute, algo que vimos. Otra cosa también importante que vamos a empezar a trabajar pues, estas semanas es la parte de la relación entre lenguaje máquina y lenguaje ensamblador. Esa relación nosotros la vimos un ejercicio que hicimos en un Excel, donde yo les ponía un programita como 8 instrucciones y ustedes codificaban esas instrucciones en lenguaje máquina, es decir, en uno y ceros, ¿recuerdan? Pero para eso ustedes conocían el formato. Bueno, eso mismo lo vamos a ver en el laboratorio de esa semana, pero con un procesador real. Y también lo podemos ver con un procesador que es de fabricante ARM, pero también veremos en el ensamblador, pues el curso se basa principalmente no sobre procesadores ARM, lo vamos a ver como a modo de introducción, pero en la parte de esa relación de cómo se convierte un programa de alto nivel hasta el lenguaje ensamblado, hasta el lenguaje de máquina, eh, cómo nos relacionamos con el procesador a través del lenguaje ensamblador. Ese lenguaje ensamblador que vamos a usar va a ser para procesadores de la arquitectura x86 y x64. Por eso les pedí que instalemos el Visual Studio, porque vamos a hacerlo, así vamos a hacer programas en alto nivel, puede ser en C# o en C++, y veremos esa relación entre el lenguaje ensamblador alto nivel y bueno, no tanto la relación con el lenguaje de máquina, porque en realidad el lenguaje de máquina no se utiliza. O sea, lo utiliza el procesador, pero nosotros vamos a interactuar a través del lenguaje ensamblado para que veamos las estructuras y cómo funciona. Esta unidad pues tampoco es tan larga, pero pues lo vamos a ver para que vean, para que ya vamos desprendiendo de la parte de la infraestructura interna de la CPU y ya acercarnos más hacia la parte de programación de alto nivel. Recuerden que estamos estudiando el computador por capas y ya de rato pasamos la capa del lote digital. Luego viene la parte de la estructura interna de la CPU y ya con el lenguaje ensamblador y lenguaje de máquina, pues ya vamos a empezar a trabajar de aquí en adelante, pues puro software, no olvidando siempre lo que está debajo, ¿no? La arquitectura interna, que luego cuando veamos el proyecto, esas particularidades o características de ese sistema, pues a- lo vamos a percibir con las pruebas de desempeño que vamos a realizar luego. ¿Ok? Ya vamos subiendo de nivel, ¿sabes? Ya estamos dependiendo de lo que es la estructura lógica y ahora sí ya empezamos, ya cuando hablamos del lenguaje ensamblador, que hace parte del Instruction Set Architecture, ese lenguaje ensamblador es lo que divide el hardware del software. ¿Sí? Es decir, el lenguaje ensamblador tiene una relación directa uno a uno con el lenguaje de máquina. Pero después de tener yo el lenguaje ensamblador, de conocer el repertorio de instrucciones, y para eso necesito conocer la arquitectura del procesador, es decir, qué registros tiene. Eso lo vamos a ver también en el aleatorio, de un procesador ARM. Aunque nosotros trabajamos casi siempre con la arquitectura x86, pero pues en el aleatorio vamos a trabajar mostrarles por encimita cómo es una arquitectura del procesador ARM, que es posiblemente la arquitectura o el procesador que están usando en sus dispositivos móviles, ¿no? La mayoría, es un mercado bastante alto en la parte. Pero después de conocer ese lenguaje ensamblador, les decía, vamos a empezar ya a ver la parte de programación. Y una parte yo creo que muy importante en el curso es la relación, cuando vemos el tema o sea, la unidad 4 vamos a trabajar con el modelo de programación. Esto ya es todo lo que tiene que ver con arquitecturas RISC y CIDS. RISC y CIDS pues significa es un conjunto de instrucciones del computador. La R es de reducida y la C es de compleja. Son dos tendencias que hay. Yo les conté en una clase anterior, bueno, hace varias semanas,
Recuerden que hablamos de unas preguntas que hablamos sobre la interacción entre hardware y software. Entonces, que algunos sistemas lo que hacen es la complejidad se la pasa al hardware. Significa que todas las acciones que yo quiera hacer, operaciones, las hago en hardware. Es decir, la multiplicación, división, raíz cuadrada, todo lo hago con circuito integrado o con compuertas en hardware, dentro de la CPU. Y eso hace que el software sea más liviano, con menos instrucciones. Pero la otra tendencia, y esos son procesadores SIDS, o sea, conjunto de instrucciones del procesador, completa, o sea, bastantes instrucciones, tiene para todo. Y lo que hace es que el software esa complejidad al trasladarla al hardware, significa que el software queda, digamos, cortico, pocas instrucciones. La otra tendencia son procesadores RISC. Son procesadores que a nivel de hardware son más livianos, tienen menos repertorio de instrucciones. Y si quiero hacer la misma tarea, pues, y si es compleja, tendría que esa complejidad trasladársela no al hardware, porque no se puede, porque está hecho así, sino que se traslada al software. ¿Y eso qué significa? Pues unas cosas es que el software queda bastante más, esa complejidad significa, se puede medir de una manera en que queda más instrucciones, un programa mucho más extenso, o sea, líneas de código. ¿Por qué? Porque tengo un procesador que hace poquitas instrucciones. Yo les decía el ejemplo de la multiplicación, aunque eso no es válido porque todos multiplican, pero que si mi procesador multiplica, pues listo, hago la multiplicación en hardware. Pero que si mi procesador como el que tenemos nosotros es un procesador muy simple, y quiero hacer la multiplicación, pues me toca, si quiero hacer la misma tarea, pues toca con operaciones sucesivas, sumas sucesivas, para poder resolver esa multiplicación. Algo así, es un ejemplo como que para que quede claro. Eso significa que el programa queda más largo, pero las instrucciones son más sencillas. Y luego hablaremos, cuando veamos la unidad 4 pues hay un artículo que luego veremos sobre la comparación, un estudio que me parece chévere donde comparan esos dos sistemas y los comparan usando procesadores ARM, que es el que vamos a trabajar en el laboratorio, y procesadores X86, que son tipo 6, que creo que estamos trabajando pues, aquí en la teoría con su computador. Su computador es un procesador arquitectura tipo SIS, o sea, conjunto de instrucciones completa. eh, no creo si es completa compleja, pero son instrucciones bastante, o sea, un gran repertorio de instrucciones. Y vamos a trabajar pues, en Visual Studio para mirar esa parte, esa relación, ¿sí? Entonces vamos a ver los dos, como los dos mundos. Pero ese estudio, hay un artículo que leeremos donde ya hacen un experimento, un diseño de experimentos para comparar cuál es la mejor configuración. Si tener hardware complejo y software liviano o la complejidad se la traslada al software. Entonces, ¿cuál es lo que vamos a trabajar? ¿Qué es lo mejor? ¿Listo? Entonces, eso lo vamos a ver en la unidad 4 y eso le llama modelo de programación. Es la forma como yo me relaciono con el procesador a nivel de lenguaje ensamblador. Y aquí, a partir de aquí, en la unidad 4 pues oculta ese lenguaje ensamblador me oculta, digamos, me permite saber qué es lo que hace mi computador, pero no cómo lo hace. ¿Cómo se hace la suma, la multiplicación, la raíz cuadrada? Pues eso a nivel de hardware, ya sabemos que hay una luz por allá, ya sabemos que hay unos ciclos, unas señales. Eso digamos que a nivel en la unidad 4 pues ya se llama, ya es oculto, ya son niveles muy inferiores que gracias al lenguaje ensamblador pues se van a, digamos, esos detalles se van a programar, se van pues, a ocultar, digámoslo así, pero sin impedir que yo pueda programar y trabajar con mi computador, ¿sí? Entonces es lo que vamos a ver y cómo es la transformación de un programa de alto nivel hasta el lenguaje ensamblador o lenguaje máquina. Y luego en la unidad 5 ya esta, digamos que yo creo que es la más importantes, es el sistema de memoria y sistema de entrada y salida. Digo que la más importante porque bajo la organización de memoria, esa jerarquía de memoria que luego detallaremos, es uno de los elementos que más impacta en el desempeño de nuestros programas, de las aplicaciones que nosotros tengamos. Y bajo ese eje conceptual de la jerarquía de memoria, de cómo funciona y después de comprender cómo funciona la jerarquía de memoria, cuando hablamos de memoria caché, la memoria RAM, ese es como el cuello de botella que determina qué tan, bueno, además obviamente de la frecuencia del procesador,
una cosa que determina mucho el desempeño es la jerarquía de memoria. ¿De acuerdo? Entonces lo vamos a ver y ahí se basa, digamos, bajo esos argumentos, el proyecto final. El proyecto final va a ser un diseño de experimentos. eh, Nosotros vamos a arrancar la siguiente clase, la siguiente semana en laboratorio, nuestro primer diseño de experimentos. ¿Sí? Vamos a empezar a tomar datos eh, y los datos que vamos a tomar vamos a desarrollar algo que se llama, yo les comenté a los estudiantes de la clase de ayer, de los dos grupos de laboratorio, vamos a desarrollar algo que se llama computación distribuida. ¿Sí? Eh, Creo que a nivel, bueno, a nivel conceptual, conceptual, no sé si también a nivel de práctico han hecho trabajos de computación distribuida. Porque vamos a una tarea compleja, la vamos a distribuir en varios nodos de procesamiento. Y esos nodos de procesamiento son la Raspberry Pi, son los dispositivos embebidos que vamos a empezar a trabajar. Pues para eso lo vamos a introducir esta semana, aprender a manejar sistema operativo, algo básico. Y luego en la siguiente clase, usando Python, vamos a hacer un programa, una tarea de, por ejemplo, un algoritmo de ordenamiento de datos, por ejemplo. Entonces, millones de datos vamos a organizarlo en diferentes nodos de procesamiento, ¿sí? Como, como hay 12 tarjetas, bueno, depende del grupo, si en la torre hay 11 o 12 personas, entonces esa tarea la vamos a distribuir en uno, 2, 3 hasta, digamos, hasta lo que alcancemos, ¿sí? En número de procesamientos, le vamos a conectar esos Raspberries en red y la tarea que yo voy a desarrollar se distribuye enviando pues las subtareas a los diferentes nodos. Y bueno, eso vamos a ver el tema aprovechando que normalmente esa práctica se hace más adelante, pero lo voy a hacer desde ahora eh, para empezar a tomar datos, tener datos ya reales del laboratorio. Luego hablaremos, bueno, en el laboratorio les hablaré sobre qué es un diseño de experimentos, cuáles son las características, cómo se calcula el número de muestras, hablaremos de análisis de ANOVA, bueno, eso pero entonces vamos a tomar los datos esta semana para luego ya con esos datos empezar nosotros a ir trabajando en esos conceptos de desarrollo de experimentos durante el curso, para ya prepararnos para el proyecto o trabajo final, ¿sí? Por eso la última unidad pues tiene que ver con eso, con diseño de experimentos, ¿sí? Aunque está al final, pues vamos a empezar a aplicar esos conceptos y etapas de diseño de experimentos, pues desde la siguiente semana, pues simplemente van a tomar datos, les voy a explicar algunos consejos de por qué es necesario tomar varias muestras, hablaremos de la variabilidad de esos datos, lo van a ver ustedes, lo van a experimentar, o sea, que un dato vamos a medir el tiempo de ejecución de un programa, de cuánto se demora en converger un algoritmo de ordenamiento de datos, eso es entonces, ¿qué pasa? Si agrego más nodos, pues se supone que al agregar más nodos y distribuir la tarea, pues ese tiempo de ordenamiento va a disminuir, pero bueno, eso lo vamos a verlo, y ojalá la siguiente semana, pero ojalá. Más si alcanzamos a llegar. Yo hasta ahora he llegado con ese ejercicio, ese laboratorio, hasta 8 nodos, ¿sí? Pero, pues porque antes trabajaban en pareja, ahora como estamos trabajando individual, pues hay 12, tenemos hasta, bueno, yo tengo hasta 18 nodos, pero montados vamos a montar, ojalá 10 y miremos a ver cómo les ese efecto. Bueno, eso lo vamos a ver. Creo que ustedes trabajan el tema de computación distribuida en otro curso, ¿no? Creo que pues, en el curso aunque eso no es propio de este curso, pero pues yo quiero aprovechar eso para que ustedes vean cómo se conectan los equipos en red. Recuerden cómo en sus cursos de redes, cómo configurar la IP para que los equipos estén en red y se reconozcan, hacer un PIN, cosas de estilo. Entonces, eso cómo hacer, pero desde los computadores embebidos. Pero no sé, creo que arquitectura de software, creo, ustedes ven ese tema de computación distribuida, ¿cierto? ¿O no? ¿O en qué curso? Es que ustedes en arquitectura y tienen ingeniería de software, pero que en arquitectura creo que ustedes ven eso, deberían ver eso, me parece, ¿o no? ¿Me confirman o estoy hablando Sí, chino? profe, sí lo vemos en Microsoft. ¿Y cómo ven esa parte? O sea, ¿qué prácticas o qué actividades hacen allí? Creo Pues que me todavía, o sea, sino que bueno, lo estamos viendo, bueno. pero sí, sí lo Ve, vemos. sería bueno que me envíen de pronto el material, yo lo leo y para que lo enlacemos de pronto con lo que, bueno, igual no es
tema del curso, pero sí quiero aprovechar, como están viendo la Raspberry Pi, y algo importante es que de todo esto de la Raspberry Pi, que luego los que no lo conocen lo vamos a conocer esta semana, vamos a que ustedes conozcan que no todos los desarrollos tecnológicos, cuando ustedes definen resolver un problema tecnológico, no todo se tiene que hacer con Workstation o con servidores o computadores de escritorio o laptop. No, hay otras tarjetas que se llaman computadores embebidos que para ciertas aplicaciones funcionan muy bien. Y aprovecho de hacer un algoritmo sencillo eh, para implementar lo que es computación distribuida, porque hay unas cosas que, de pronto en la teoría, llevarlo a la práctica, pues hay unas cosas que hay que tener en cuenta, pero pues vamos a intentar hacerlo, ¿no? Listo. Bueno, repito, no es tema del curso, pero voy a aprovechar para que ustedes manipulen y sepan este tipo de tarjetas, cómo se manejan y listo. Bueno, ok, listo. Eso es más o menos lo que vamos a trabajar durante este semestre. Y pues hoy pues arrancamos con la unidad central de procesamiento. ¿Ok? Bueno, pero eso es lo que vamos a arrancar esta semana, perdón. La pregunta que les hago es, no sé si han resuelto, volviendo otra vez a la unidad 2. Aquí hay pues aquí decía que ya, pues prácticamente eran ejercicios que íbamos a realizar, ¿sí? Aquí hay unos parciales, un video de resolución de un parcial, ese es del 2020. Y también les comenté que al final de la unidad, la última que no está marcada, están las carpetas, les muestro aquí, perdón, les muestro acá. Mira cómo lo ven ustedes. Creo que sí, hay 3 carpetas aquí en la última unidad y están los parciales. En cuanto a los primeros parciales, están resueltos varios puntos. Y específicamente nosotros estudiamos fue el de 2019-10, creo que fue este, me parece, yo verifico. Sí, aquí está resuelto el de 2019-1 y era el del estadio del París, creo que era 2019. 2019, ¿cómo está creo que es este? Ese que les decía que nosotros lo alcanzamos como a... Ese es cierto que lo hablamos, ¿cierto? ¿Lo discutimos aquí en clase o no? ¿Me comenta, cierto que sí o no? Ese no, profe, que yo sepa. No, No, creo que no. los demás que dicen, ¿seguro? Sí, es que no me acuerdo si fue me parece que yo les mostré o no se lo he mostrado, sí. No, es la primera vez que lo ven. Que yo recuerde, no, profe, es la primera vez que lo veo. Profe, yo creo que usted había mencionado ese parcial, pero nunca lo trabajamos como tal. Ok, listo. Bueno. Entonces, yo cuál les mostré, yo siempre en clase les muestro como ejercicios de parcial, está pues este lo muestro porque es el que tengo, digamos, la solución pues detallada de cómo se desarrolla un problema de esos, ¿sí? Lo primero que se hace es convertir a binario, se normaliza, aquí están todos los pasos para, pero nosotros, ya me acordé, es que nosotros hicimos otro ejercicio que fue ya me acordé, es que hice otro, donde ustedes ejecutan un programa, se acuerdan que les dije que escogieran un lenguaje de programación y eh, ejecutaron un código, sí, ya me acordé, ¿cierto? Que está por aquí en eso que hicimos, que era una suma, era un while y unas sumas. Sí, eso, sí se acuerdan, sí, sí, sí soy nosotros, ¿cierto? En la clase anterior, en la semana anterior, algunos escogieron Java, otros escogieron, no sé, alguien C Sharp, no sé, y ejecutaron un programa. Bueno, sí, sí, ¿me Sí, escuchan? ese fue el que Sí, hicimos, profe. sí, ok. Bueno, algo parecido es con este, es decir, acá hay voy a hacerlo acá, permíteme, yo hacerlo acá. Y observen acá que aquí hay un programa. Miren ese programa. Creo que está en C, en lenguaje C. Lo vamos a hacer por ejemplo, en cualquier lenguaje, pues, en Java si quieren. Sí. Eh, donde se define
bueno, le voy a comentar, ya que no he hablado de este parcial, en qué consiste. Pues todos los exámenes tienen un contexto. Este es de un estadio, hay otros de unos cohetes, hay otros de medición pues, bueno, hay varios. Aquí se van a encontrar, digamos, dentro de la carpeta de parciales van a encontrar pues, varios ejercicios de diferente contexto, pero digamos que en esencia eh, el problema se reduce a, bueno, no se reduce, el problema consiste en analizar un programa. Y ese programa, casi todos los programas, obviamente siempre hay diferencias, pero casi siempre tiene que ver con lo que hemos visto que es el error acumulado, que se genera, el error acumulado y el problema que se genera cuando hacemos operaciones como por ejemplo la suma. Sí, me baso en la suma porque fue lo que hemos hecho hasta ahora. Nosotros hicimos un ejercicio de suma, bueno, no terminamos de calificarlo, pero el ejercicio de suma y el efecto que tiene al desplazar o al igualar los exponentes. Y eso hace que se pierdan ciertos bits que se salen de la matriz, entonces eso tiene un efecto y que yo lo grafiqué en MATLAB y ustedes vieron que al principio casi el error es cero, muy, muy cercano a cero, pero a medida que que voy sumando una variable, ese error se va acumulando y la diferencia entre un delta es un más algo y más la variable que se va acumulando, ese exponente, esa diferencia de exponentes se hace más grande y lo que se ve es que se empieza a separar lo que yo espero con lo que en realidad debería dar y es precisamente por eso. Y en general hay digamos que hasta ahora, si hicieron un resumen de lo que hemos visto hasta ahora, pues hay un error de conversión, ya le he dicho, que ocurre solamente con los números son periódicos, no todos, no siempre ocurre, ¿sí? Por ejemplo, ahora sí le voy a leer un poco el primer error es error de conversión o de representación. O sea, tengo un float y si ese número, estamos de mala, y si ese número es un número periódico, listo, se tuvo que truncar o se tuvo que aproximar y en cualquier modo, pues ese número no es exactamente lo que yo quiero representar. Eso ocurre con el punto 1, el punto 3, punto 35, punto 7. Hay muchos números, la mayoría tienen ese problema. Y eso ocurre repito, ya lo hemos dicho varias veces, al intentar convertir de base 10 a base 2 o a binario. ¿Cómo se corrige? Ah, bueno, ahí nosotros nombramos una vez en clase que pues, corregirlo es no usar un sistema de base decimal, ¿sí? Un sistema de numeración decimal, no binaria, sino decimal. O sea, no base 2 perdón, sino decimal. Y eso, digamos, en Java hablamos una vez sobre el bit decimal. El bit decimal una clase de Java que permite hacer operaciones así como, hagan en cuenta, como si fueran en BCD. Y con eso ya no habría pérdida por conversión, ¿sí? Bueno, pero pues el punto flotante es un formato que se usa mucho, sobre todo en la parte de procesamiento de video, en las tarjetas, en las GPU, en las unidades de procesamiento de gráficos, pues se usa el punto flotante porque es muy rápido, ¿de acuerdo? Imagínense hacer un procesamiento de video con un sistema decimal como SD, por ejemplo, se demoraría mucho, o sea, eso son 40 veces más lento, me parece. Bueno, depende del lenguaje, pero pues, depende de la librería más bien. Pero imagínense hacerlo así. El, el flotante funciona bien, rápido, perdón, pero sí tiene sus problemas que ya empezado a identificar. Entonces, el primer problema que identificamos, recuerden, es el problema de conversión. Pero hay otro que ya estamos evidenciando con los ejercicios que hemos hecho, que es el problema cuando se desplazan los exponentes para poder sumar. Eso es una condición que se tiene que cumplir. Cuando se suman los exponentes, y siempre recuerden que se iguala hacia el mayor, pues siempre el pequeñito, el menor de los números, se tiene que desplazar. Le agregamos ceros, ¿sí? Incluyendo el uno implícito, y esos bits, si tengo 23 bits, pues si fueron más bits que se desplazó, pues esos bits se van a empezar a perder. Y eso fue lo que, digamos, es otro efecto que vamos a empezar a ver, ¿de acuerdo? Y esos son los dos efectos. Y ese segundo efecto llega como a su extremo, porque ¿qué pasaría si la diferencia de bits es demasiada, más de 23 o 24 bits, pongamos 25 bits? Pues ese segundo número que se desplaza
se va insertando ceros y ya hasta el final que ese número lo toma como un cero. Y eso ocurre cuando los exponentes de uno y el otro, la diferencia es demasiado grande. O sea, más de lo que me soporta la mantiza del formato que estamos trabajando. Y eso le llamé cancelación o cancelación catastrófica. Es un término que yo uso, no sé si está bien aplicado, pero pues como para que vean que es una cancelación. Y que llamo catastrófica es porque pues puede ocurrir, bueno, no sé, en realidad no me acuerdo, o estoy cogiendo con otro concepto, pero lo llamamos así. En general es una cancelación, o sea, el número lo toma como cero. Y ahí ocurre el tema de que A más B es igual a A con B diferente de cero. Y eso puede ocurrir en los computadores, ¿sí? La ley asociativa a veces tampoco funciona. O sea, que A más B entre paréntesis más C puede ser diferente de A más paréntesis de B más C. Eso tampoco, eso también puede, ya sabemos que puede ocurrir por temas de overflow o temas de arrendamiento, de redondeo. Eh, esas cosas que uno supone que en matemáticas se cumplen, aquí no se van a cumplir. Ese ejercicio lo voy a explicar un poco para que ustedes ya estudien aquí, pues les doy como las bases para poder entender esa parte, aunque ya prácticamente lo hemos hecho todo acá. En ese ejercicio es eh, bueno, aquí dice que, lo voy a leer aquí rápidamente, es un jeque árabe que es el dueño del equipo Paris Saint-Germain, contrata una compañía tecnológica para desarrollar una aplicación, bueno, una solución tecnológica más bien. La compañía se llama Be Happy y usted trabaja ahí, en esa empresa. ¿Ok? Y lo que se cree, lo que quiere ese jeque, tiene mucha plata y quiere tener una plataforma tecnológica que use un sistema de biometría facial para reconocimiento y validación de las personas que entran al estadio, ¿sí? Al estadio Parque de los Príncipes. Entonces quiere, en la entrada, cada persona se va a tener que validar biométricamente que es la persona que es. Es decir, que para entrar al estadio, entonces la persona tiene que pasar por ese filtro. ¿De acuerdo? Bueno, ¿listo? La capacidad del estadio, 48.072 espectadores. ¿Listo? Creo que ese dato es real, no sé. Bueno, ya. Luego, listo. Las boletas hay una plataforma web. Sí, entonces la empresa Be Happy desarrolla rápidamente la plataforma y usted es el ingeniero que desarrolló y se le ocurrió un sistema de detección biométrica. ¿De acuerdo? Usted lo creó con visión, con cámara, visión artificial, hizo un algoritmo bien eficiente y que funciona muy bien para detectar, digamos, un nivel de discriminación de esa gran cantidad de personas. Listo. Eso, ok, listo. Usted tiene, como hizo ese diseño, usted tiene ese algoritmo, tiene una patente vigente, patente de implementación. No sé cómo se llaman las patentes en software. En software, cuando usted tiene algo y lo quiere patentar, hay una ruta que es, no recuerdo bien. ¿Licenciada? Sí, una licencia, pero hay uno que es, bueno, no recuerdo bien. Digamos que una patente, pero sí, usted tiene una licencia de eso y listo. Bueno, entonces, la compañía Happy le dice, bueno, le propone un negocio a usted. Como usted es dueño de ese algoritmo, entonces le dice, le va a pagar $0.17, exactamente $0.171850 por cada ingreso de personas al estadio durante una cantidad predeterminada de partidos. ¿Sí? Digo, no tengo que pagar en ese momento menos, pero cuando sea en una sola plataforma, cada vez que ingrese alguien, le va a pagar $0.17. ¿Listo? Entonces, eh, durante una temporada. Y esa temporada, o varias temporadas, digamos que en general son 50 partidos, le va a pagar 50 partidos. Listo, entonces usted hace este cálculo. Como son 50 partidos, ¿sí? Y asumiendo que está en furor hasta que llegó Millonarios, entonces ya hay lleno completo, entonces son 48.712 personas que van a entrar. Entonces usted hace un cálculo, 50 partidos, lleno completo, o sea, es decir, 48.712 por $0.17 me da $418.000 que ganaría en 6 meses que duran los 50 partidos. Estoy haciendo así, simplemente, no sé si es cierto eso, pero una temporada no sé cuánto dura, cuántos partidos son menos, pero digamos que son 50 partidos, incluyendo, ¿de acuerdo? Bueno, entonces usted en 6 meses gana casi un poquito más de $400.000
y listo. Entonces usted dice, le propone el negocio y usted dice, bueno, listo. Entonces usted quiere, entonces los ingenieros escriben el siguiente programa para calcular cuánto irá ganando o pues cuánto le ganando usted y cuánto se giraría el cheque al final de la temporada. De usted, sí, o sea, para saber cuánto le se va a tener que pagar. Entonces, o sea, que usted en cada partido, al final de cada partido, se va a saber cuánto va la curva, cuánto el dinero acumulado. Entonces, por eso aparece este programa donde se definen variables tipo float. Y aquí están las variables del problema. El pago por ingreso, $0.1718. El pago total, pues, arranca en cero. ¿Sí? Capacidad del estadio, aquí está, 48.712. Dinero acumulado, pues cero, apenas vamos a arrancar. Número de asistentes es 50 partidos por 48.112. Eso me da más o menos, bueno, más o menos eso da 2.435 asistentes en esos 6 meses. Y listo. Y aquí tengo una variable entera que el conteo de asistentes en tiempo real, o sea, hasta el momento de los asistentes. Entonces aquí aparece el que proponen los ingenieros. Entonces le dicen a ustedes, vea, eso lo escribió el ingeniero su compañero. Entonces le dicen, vea, aquí tengo un while donde pues este while va a estar corriendo mientras el conteo de asistentes sea menor o igual al número máximo de asistentes, o sea, hasta ahí va a llegar, hasta 2.400, hasta ahí es el tope, digamos, que quieren pagar ustedes. Y dentro del while, pues es un contador de asistentes y el dinero acumulado es igual al dinero acumulado más el pago por ingreso. Eso se puede hacer obviamente de otra manera, pues aquí se lo estoy haciendo con una suma, ¿de acuerdo? Así algo parecido van a encontrar ustedes en el programa del parcial, ¿de acuerdo? Puede cambiar obviamente el contexto, posiblemente van a cambiar, bueno, van a cambiar el formato, ¿sí? El formato es la cantidad de bits, aquí son float. eh, entonces aquí aparece, perdón, el dinero acumulado igual a dinero acumulado más pago por ingreso, ¿sí? Hay otra forma de hacer esto, es por ejemplo, en vez de usar una suma, es multiplicar el conteo de asistentes pues, por el pago por ingreso. O sea, hacer una multiplicación, por ejemplo. Podría hacer, y eso también puede aparecer también, es otra forma de hacerlo. Pero pues como estamos trabajando con el tema de la suma y analizar el tema de que cuando se suma dos números, se tiene que igualar los exponentes, pues ese ejercicio se presta para eso. Y listo. Ya cuando el while se termine, entonces ya aquí ya se genera el cheque, ya, entonces el dinero acumulado y listo. Entonces, aquí hay dos formas de calcularlo, como les decía. Uno es sumas sucesivas y la otra es una multiplicación. Es número de asistentes por el pago por ingreso. Son dos formas de calcular lo mismo. Esos dos valores deberían dar lo mismo, ¿de acuerdo? Pero ya sabemos que pues no va a lo mismo por los problemas que ya vamos que hay que empezar a identificar. ¿De acuerdo? Eso es. ¿De acuerdo? Entonces, este valor, por eso pongo acá, lo que debería pagarse es número de asistentes por pago por ingreso. Sencillo, una multiplicación. Pero pues yo como quería, otra forma de hacerlo, repito, es con la suma acumulada. Y eso es listo. Y listo. Entonces lo que se pregunta es, determine o calcule usted por cuánto valor se gira el cheque. ¿Sí? Entonces, usted se va a ver aquí, después de analizar ese problema, usted va a mirar si se le giró por lo que debería, que es 418.618.75 dólares, o si perdió, o sea, si giró por menor ese valor, o si... Es decir, lo que va a pasar aquí es que no se va a girar con lo que uno espera, sino que va a ser un valor diferente. Entonces, aquí lo que se pide es calcular eh, cuál sería ese valor. ¿Sí? Que se va a girar el cheque. Eso se trata del problema. ¿Sí? Predecir ese valor. ¿De acuerdo? Y eso es Entonces, eh, aquí hay otros efectos. Es decir, los efectos están... Uno debe empezar a analizar pues los datos que nos dan y principalmente, digamos que este es el delta, algo parecido a lo que hicimos en la clase, en el programa anterior, que ustedes corrieron el programa. Entonces un delta, usted puede basarse en el programa recrear esto. Más, esto lo podrían hacer en ese momento y saber cuánto imprime.
¿sí? ¿De acuerdo? O sea, ¿cuánto sería ese valor que se imprimiendo? O sea, si se fue menor o superior a lo que yo espero. En todo caso, si fue inferior o superior, pues yo debo reportar el problema. Sí, pues digamos que la ética que tenemos como ingenieros, decir, no, o en general, como cualquier persona, pues si me está pagando más o, pues si menos, pues sí, uno ahí eh, pues alega y pone la que, pues si pagando más, pues uno revisa y le dice al ingeniero, no, vea, es que usted no, como usted no vio el curso como usted no vino el curso de arquitectura de computadores y la parte de análisis, pues por ese problema, entonces se corre de esa manera. Juan, dime. Profe, en Java, ¿el float trabaja en 16 bits o en No, 32 bits? 32, 32. 32. Y, y no hay un FP16. Sí, pero no sé si en Java. Porque es que o sea, hay un 16 bits, pero no es el IS 754 que sería el short, pero entonces pensé, te preguntaba a ver si sabía si había un Ah, ya, no, FP16 en Java. el FP16, o sea, el punto flotante de 16 bits, no, mira que no es muy común, porque primero ya no se usa, y lo más común es, o lo que el estándar, bueno, está dentro del estándar el de 16 bits, pero en las plataformas, en las librerías y en los lenguajes de programación, solamente, pues la mayoría siempre está el de 32 y el de 64, ¿sí? Eh, si quiere traer el de 16, tocaría instalar una librería matemática. No viene dentro del paquete, ¿no?, estándar del programación, porque todos lo tienen y no necesita librería matemática. Si quieres trabajar por ejemplo, con 16 bits, tendrías que instalar la librería. Por ejemplo, bueno, NumPy, que es me imagino que es no sé el lenguaje, bueno, Python. Python, por ejemplo, NumPy puede ser. MATLAB también, hay un paquete también que me permite trabajar con números de 16 bits, ¿sí? Tocaría buscar librería, pero en general solo va a encontrar, de entrada no toca instalar una librería, un método que me permita manipular esos valores, ¿sí? Yo toca buscarlo Ya, profe, ya. para cada lenguaje, ¿de acuerdo? Pero sí, obviamente todos tienen float y double, ¿de acuerdo? En MATLAB se llama, en vez de double, ya hemos visto, se llama single, pero el resto es lo mismo. Los demás lenguajes siempre todos tienen los formatos. Bueno, listo. Entonces, ese es el problema. Ya sabemos qué va a pasar y lo interesante es cómo se puede corregir, ¿no? O sea, cómo se puede... Bueno, listo. Ahora, aquí está la solución. Uno, ¿por dónde arranca? Pues siempre, miren que estamos mirando, los dos problemas que les comenté radican en el delta. En ese caso, pago por ingreso. Primero hay que verificar y asesorarse si estamos de buenas. De buenas digo es que si el pago por ingreso, la representación en punto flotante de ese número es un número, mm, es una conversión exacta, ¿sí? Entonces si yo vengo aquí, bueno, yo lo puedo hacer igual, se hace manual, pero pues en la calculadora que hemos trabajado del IEEE, pues yo puedo darle ese valor que está acá, no sé, digamos, por ejemplo, esta, que es la que me dice, entonces digo, no, yo quiero saber el 0.17, ¿cuánto es? 17, 18, 750, ¿sí? Listo. Perdón. 17, 18, 17, 18, 17, 18, es que está mal, 17, 750, ya, aquí, listo. Bueno. Listo, aquí me dice que el formato, si le quito el cero, ¿qué pasa? Queda lo mismo. Te dice que el valor actualmente es este, ¿sí? Y el error de conversión es 0, ¿sí? Pero no sé por qué al poner el 0, ahí yo quiero mirar, aparece un error 0 por día a la menos 7, muy raro. O sea, error igual el error es 0. Si le quito el 0, sí. O sea, ese número no tiene error de conversión, ¿sí? Y es más, el número en hexadecimal me lo están dando aquí en el problema. Creo que por acá está, aquí está mismo. Me está dando ese número. O sea, entonces lo que uno arrancaría es, digamos, llegar que al convertir ese número en el formato, llegar que ese número, mira que me está diciendo que es exponente a la menos 3.
Y precisamente lo que yo hago aquí en la solución del parcial. Lo primero, lo que yo hago es, por eso acá, eh, calcular el contenido. Ah, bueno, calcule el contenido de la variable dinero acumulado. ¿Cómo hago eso? Entonces, el valor, valor depende del número de veces que se suma la variable float, ¿sí? Punto 17, ¿sí? Y que está expresado en el formato. Lo primero que uno que sabe que lo mínimo es que está expresado en 32 bits. A veces nos saben, profe, ¿es que el float es de 32? Sí, todos sabemos que el float es de 32. A esta altura de la vida, no, ya sabemos que es de 32, o que el doble, doble de 64 bits, por ejemplo. Entonces, bueno, el primer paso es convertir a binario. Esto, pues, pues como ya me están dando este valor en hexadecimal o me lo pueden dar en binario, el formato ya compacto de los de 32 bits, pues una forma es partir de allí, así como hemos hecho antes, y devolverme y saber cuál es ese valor. Sobre todo lo que me interesa es el exponente. Pero bueno, igual lo hago aquí desde partiendo de cero, me dan el número, ya sabemos con sumas, multiplicaciones sucesivas, pero tengo el valor y me doy cuenta que sí, llegué a cero y exactamente ese número es este. Digo exactamente es porque no tiene parte, hasta ahí llego, no requiere más bits. Es 1,011 por dar a menos 3. Y este número, y eso tiene que quedar bien. ¿Por qué? Porque si me queda mal, por ejemplo, sobre todo el exponente, pues el resto me va a quedar mal, no va a predecir el valor de manera incorrecta. Entonces, listo, comento a menos 3 y listo. Bueno, si a ese débito o pago por ingresos se le suma otra variable con exponente muy grande, ya esa es la nota que pongo allí, que ya les acabé de comentar, es posible que se pierdan bits, ¿de acuerdo? Como es un número de respiración exacta, pues no se van a perder tan rápido, pero en algún momento se van a perder, ¿de acuerdo? Eh, ¿Por qué? Porque en el formato, este es el uno implícito, o bit implícito, perdón, y en la parte de matiza, imagínense que es 0, 1, 1 y tendría 20 bits puros ceros. Entonces al principio no pasa nada. ¿Por qué? Bueno, si fuera de 32 bits, 23 bits de matiza, recuerda. Entonces la matiza sería, creo que por aquí lo tengo ya expresado. Miren. Sí, aquí está. Entonces, bueno, sigamos aquí leyendo la solución del problema. Entonces, como puede ocurrir eso, entonces para calcular ese valor de dinero acumulado, ¿sí? Yo debo analizar, ojo acá, yo debo analizar por rangos, es decir, que a la medida que van perdiendo los bits, primero, ¿hasta cuándo? Eso es algo importante, ¿hasta cuándo no se sumaría sin perder bits? ¿Sí? ¿Cuál es bit? ¿De qué bits estoy hablando? Pues de la mantisa. Recuerden que la mantisa se va desplazando, se va a empezar a desplazar hacia, pues la coma hacia la izquierda y los bits se van pasando como hacia la derecha. Y si superan los bits 23, pues se van a tener que redondear o se van a tener que truncar. Entonces, eso es bien lo que estoy hablando. Pero como tengo 23 bits, 0, 1, 1 y 20 ceros a la derecha, pues si se pierde un cero a la derecha no pasa nada. Si pierdo 2, 10, ya, entonces llega un punto en que digamos que la suma daría exacto. ¿Ok? Entonces lo voy a mostrar aquí. Pues lo puedo mostrar gráficamente para que vamos aquí el MATLAB y yo puedo darle ese valor, el punto 17, y van a saber, y el primer paso que sería bueno que analizaríamos es, ahorita, es que yo abrí eso, de pronto en el laboratorio, abrí la sesión, cerremos y abrimos acá. El primer paso, casi que fijo, que yo debería saber o saber calcular, es cuál sería el rango desde la variable, la variable acumulada 0, ¿sí? El dinero acumulado empieza en 0. ¿Hasta cuánto el dinero acumulado, cuál sería ese valor del dinero acumulado que me garantice que la suma no va a tener errores? Es decir, no se van a perder bits. En definitiva, que el programa se comporte como yo espero, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería ese valor? Pues eso es lo que vamos a hacer ahorita rápidamente. ¿Cómo se calcula ese primer rango? El primer rango es cuando, desde el dinero acumulado, que es 0, ¿sí? ¿Hasta cuándo sumaría sin que se pierdan bits? ¿Y eso de qué depende? Pues depende que no se pierda de estos bits de acá,
o al menos el primero que se va a perder, ¿cuál es? Pues este, porque el que está más a la derecha. Si el exponente sigue cambiando y aumentando, pues se va a perder este bit. Si sigue aumentando, pues se pierde este. Y si sigue aumentando, pues el 1 implícito se va a perder, o se va a aproximar, o si sigue aumentando, si está por acá, pues se va a perder. Y eso es lo que yo trato de mirar acá. Entonces, lo, lo voy a correr el programa, pero también probablemente lo vamos a hacer aquí manualmente y mirar cuál sería cuándo se perdería esa cantidad de bits. ¿Listo? Entonces, no sé si hacerlo aquí o, bueno, vamos a hacerlo acá y si es necesario, que lo hacemos en Excel. Pues para que en Excel pues nos facilita hacer más el corrimiento de bits. Entonces, entonces, hay una suma, son dos números. Uno es el dinero acumulado, que es este. O sea, en general, el dinero acumulado pues tiene esa forma. Es normalizado, 1, y puede ser cualquier valor entre mantiza puro 0000 o mantiza 1111, cualquier valor. ¿Listo? Pero observen acá, ¿cuántos lugares debo correr si el exponente, cuál es el exponente de delta o del pago por ingreso? El exponente es -3, ¿sí? ¿De acuerdo? -3. ¿Cuántos lugares yo debo correr o desplazar para que este bit, a ver dónde está, hagamos más bien, este bit quede justo en el bit 23? ¿Sí? Eso, no sé si la pregunta está clara. ¿Cuánto tengo este bit? Porque hagámoslo aquí rápidamente en Excel, y en Excel me queda más fácil hacerle la pregunta y lo podemos ver en Excel. Miremos este. 20 veces, ¿no? Menos 20, ¿no? 20 veces. Exacto. O sea, tengo 3 bits y tengo que correrlo 20 veces. Claro que la pregunta es, sí, es 20 veces. Si es 20 veces, entonces el exponente, ¿cuánto debe ser? Porque tengo, o sea, estamos de acuerdo. A la menos 20. No, ¿por qué? Porque el exponente del delta es -3. Ah, bueno, a la menos 20. Ah, no, a la 23, ¿no? No, a la 17. A la 17. Porque imaginen que ya tengo 2 a la 17 y 2 a la -3. Si un exponente 2 a la -3 y el otro a la 2 a la 17, ¿cuántos lugares debo correr? De 20. Está bien. ¿De acuerdo? O sea que el dinero acumulado, el máximo exponente de dinero acumulado para que Profe, qué pena, Sí, perdón, ¿será que me puedes volver a repetir? Es que creo que no me quedó clara la explicación. ok, listo. Entonces, voy a hacerlo acá, mire. Voy a hacerlo aquí. Tengo, Gracias. tengo aquí, voy a poner aquí, a ver, voy a aplicar este es por decir que, permíteme, yo creo aquí una copia, y tengo el delta. El delta es 0,17 algo, bueno, 0,17, no recuerdo, 8, bueno, 8 de 17 aquí, ¿cuánto es? 18,750. Entonces, 18,750, ¿listo? Y eso me da en normalizado 1,011, entonces 1,011, y todo esto es 0. Eso que les decía que es como es una respiración exacta, esta parte es puro 0, ¿de acuerdo? Eso ya, ¿listo? Aquí hay todos estos 23 bits. ¿Por 2 a la qué? A la menos 3. ¿De acuerdo? Bueno. Ahora y y sería bueno marcar aquí. Este bit, ¿cuál es el bit 23? Ya, miro, lo quiero asesorarme bien. Sí, este bit es el bit 23 de la mantiza. Estoy hablando el formato, es el 22, este es el 21. Voy a hacerlo aquí para que me quede acá. ¿Listo? O sea, no hay que perder de vista que tengo 23 bits y ya lo sabíamos. Listo. Ahora la cuestión es, como hay un exponente 2 a la x, no sabemos, es el que vamos a averiguar en ese momento, un 2 a la x, o sea, 2 elevado a la x por 2 elevado a la -3, vamos a averiguar esta x, que es cuál es el exponente de la variable. Este este es el valor acumulado, ¿sí? Dinero acumulado, no sabemos qué valor es. Puede ser 1, puros ceros, y el máximo sería más o menos 1, y puros 1, por ejemplo, ¿sí?
¿De acuerdo? O sea, ese valor es un valor máximo que vamos a determinar. Pero pues el delta es lo que yo exactamente sé que es este. Ahora, ¿cómo voy a desplazar esta cadena? ¿Sí? Entonces, digamos, si yo lo desplazo, ojo, si yo lo desplazo 23 bits, ¿sí? Supongamos que la diferencia sea 23 bits. Entonces, si yo lo desplazo, este uno implícito daría aquí, ¿de acuerdo? Y todo esto sería ceros. Estoy hablando del caso, un caso extremo. Pues no tan extremo, pero es un caso que pues sí, puede ocurrir. Es decir, yo puedo, no, por eso acá vamos a esto de ceros, ¿sí? Y aquí, sería, aquí estaría la coma, ¿sí? Aquí sería la coma 0, algo. 0, algo. ¿De acuerdo? Aquí es, yo voy a poner aquí, desplacé 23 bits. Ah, es cuando el bit implícito, ¿sí? Queda justo en el bit 23. Claro, se perdieron estos bits. ¿De acuerdo? Estoy hablando de un caso específico. Bueno, ahora lo que no me están pidiendo es eso. Eso puede ocurrir, sí, pero eso me da una idea de en qué punto estamos. Ponemos todo esto también porque esto no es necesario. Y ahora me piden, no, no quiero que se pierdan bits. Entonces, ¿cuál es el límite? Ah, es cuando esto, ¿sí? Quede justo, miren que es el bit 23, quede justo aquí, ¿sí? Y claro, este bit implícito, pues queda metido y esos son puros ceros que... ¿de acuerdo? Entonces, esa es la pregunta. Esta primera fue 23 bits. El uno implícito quedó aquí. ¿Sí? Miren que se ha marcado, debo marcarlo con rojo, que es lo que hemos siempre hecho. El bit implícito está ahí, miren, ¿sí? El bit implícito, bueno, aquí 5 más, no, obvio. ¿Listo? Bueno. Pero entonces la pregunta es, ¿cuántos bits debo correr para que este bit que está acá quede justo en el bit 23? Y ahí, hasta ahí yo puedo decir que no se han perdido bits. Porque lo que está aquí, ¿qué son? Puros ceros. Estos ceros que están aquí, esos ceros que están acá, pues van hacia la derecha, ya, y ya, no, sé, no hay problema. Hasta aquí, este sigue siendo igual, el mismo número, sigue siendo 0.1750. En cambio, este primer caso que les mostré, donde el bit 23 acá, pues miren que se pierden estos bits. ¿De acuerdo? Entonces, ¿eso qué significa? Que el pago por ingreso o ese valor no es 0,17, ¿sería cuánto? ¿Alguien tiene idea? Si le estoy quitando al número original, que es 1,011 por 2 a la menos 3, que es el valor original este, le estoy quitando, ¿qué pasa si a ese número le quito esos dos dígitos? ¿Y por qué se lo estoy quitando? Porque están por fuera de los 23 bits. Y recuerden que si después del 23 observo el siguiente, si es 0 se trunca. Se trunca es que estos estos valores se van a eliminar, se pierden, ¿de acuerdo? Entonces, ahora la pregunta es, ese delta o ese dinero que estoy sumando no es punto 1718,750, sino que es ¿cuánto? ¿Alguien puede calcularlo o sabe que sería cuánto? ¿Daría mayor o menor? Daría menor, ¿no? Menor. ¿Y cuánto es menor? Sería, sería ese número, lo podemos poner aquí si quieren, aquí sería 1,0, ¿de acuerdo? Ah, perdón. Voy a ponerlo aquí en texto para que me permita, para que ustedes vean la coma. 1,0, pues si quiere 3 ceros da lo mismo, por 2 a la ¿qué? A la menos 3, ¿de acuerdo? Claro. Aquí, perdón, a la menos 3, ¿de acuerdo? O sea, ese es el nuevo valor que se va a sumar, ¿de acuerdo? O sea que sería 2 a la menos 3, ¿cuánto es? Punto 125, me parece. ¿Sí? ¿Me confirma? ¿Cierto que sí o no? Porque a la menos 1 es punto 5, a la menos 2, punto 25, y a la menos 3, estoy la mitad de eso, que sería punto 125. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Cuando se pierden bits, observen que lo que empieza a sumar ya la variable no es punto 17, sino punto, en este caso, que trunqué, punto 25. ¿De acuerdo? Pero acá, en el caso de abajo,
pero no se perdieron bits. Estoy justo en el límite. Entonces, la coma, ¿cuántos lugares se corrió? Pues que se cuentan. 1, 2, 3, 4. Hasta aquí es lo que decía su compañero, que eran 20 bits. ¿De acuerdo? O sea, desde aquí hasta aquí, si se cuenta hasta aquí, hay 20 bits. ¿De acuerdo? Entonces voy a seleccionar aquí y ahí pueden observar que hay 20 bits. Que la coma, sí, sí, ahí yo mismo. Sí, todo bien. Sí. Sí, hay 19 bits, 20, hay 20 bits que me tocó desplazar. ¿De acuerdo? Eso que significa que hay 19 ceros más la coma, más este cero acá, hay 20 ceros que hay acá. Entonces se desplazó 20 lugares. ¿De acuerdo? Bueno, aquí hay 23 lugares y aquí solamente 20. Ahora sí, pero les pregunto ahorita, bueno, si me vi obligado a desplazar 20 bits, entonces porque el exponente era ¿cuánto? Entonces dijimos que era 17. 2 a la 17 y 2 a la menos 3 desplazo el número 27 bits. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, eso es por el lado del exponente. O sea, exponente 2 a la 17 equivale a eso. ¿Ok? Ok, profe, gracias. Ahora, el dinero acumulado, ¿cuál es lo máximo que yo puedo sumar con dinero acumulado sin que se pierdan bits? Ah, pues la condición primero es que el exponente no supere 2 a la 17. ¿Listo? Y que yo cuando sume, bueno, es decir, aquí estoy sumando y si 2 a la 17, ahí esos bits no se van a perder y están aquí el bit 23. Esto pues hasta aquí. Bueno, no sé cómo trazar aquí una línea. Pongámosla aquí, permíteme yo inserto aquí insertar y este es como el límite. La parte de aquí, este es como hasta ahí es los 22 bits. Ahora, la cuestión es esta. Dinero acumulado, pues ahí lo que yo intentaba aquí explicar acá es que el dinero acumulado en esta grafiquita que está acá en este, es que el dinero acumulado puede ser, sí, ya vemos que donde salió el 2 a la 17, ¿de acuerdo? Pero el dinero acumulado puede ser 1,0000 o 1, aproximadamente, eso es simplemente o sea, no es el valor exacto, pero digamos que, ¿qué pasaría si el máximo valor, qué pasaría si yo puedo sumar? Empiezo con puros ceros, le sumo este valor, pues eso se va llenando al final de puros unos. O sea, cada vez que voy sumando esa variable, sí, sigue estando 2 a la 17, pero miren que estos bits empiezan pues a volverse en uno. Pues y un caso muy especial pues sería que sean todos uno. Juan, dime. No entendí una cosa allí, porque es punto 125. O sea, yo sí sé que corrió la coma y tal, pero, o sea, ¿por qué punto 125? ¿De dónde salió? O sea, Ah, ok, listo. Perfecto. Porque observen que el número original es 1,011, ¿cierto? Por 2 a la sí, menos 3. Listo. Al desplazarlo, esto queda 0,000000001 por 2 a la 17. ¿De acuerdo? Porque, sí. perdón, aquí sería por 2 a la 20. Perdón, en este caso sería, pues, si lo quiero, pues, lo puedo ver de dos formas. Una es, ya vemos que estos dos bits se van a perder, ¿no? Eso se pierde. ¿Sí? ¿Sí? Y estos dos bits, que son estos dos de acá, se van a perder, ¿cierto? Sí, sí. ¿Sí? Y eso sería 0,000000 por 2 a la qué. Si corrí 23 bits, estoy hablando de este caso extremo, vamos a ponerlo aquí, por 2 a la qué. Si cogí el 2 a la menos 3 y lo corrí 23 bits, ¿sí? Ah, Entonces, pues, a la el, 20. aquí sería por 2 a la qué. A la 20, sí, ¿de acuerdo? A la 20, ¿de acuerdo? Entonces, 0, 0, ¿sí, 20? Sí, menos 3 y 20, sí, 2 a la 20. 0,0000001 por 2 a la 20, ¿sí? Es igual, ahora, si quieres, bueno, una forma de hacerlo es coger este 1 y devolverse y ponerlo acá. Pues corre los 23 bits. Si coge este 1 que está en rojito, es 2 a la 20, ojo, ¿no? Y lo pone aquí, pues lo desplacé de aquí hasta aquí, pues 23 bits. Otra vez queda el bit normalizado, entonces sería 2 a la menos 3. Es una forma de verlo. Pero la forma más sencilla de verlo es que el número original, es que este número no puede cambiar. Es decir, este número
que es 1,011 por 2 a la menos 3, es lo mismo que 0,000001011 por 2 a la 17. En este caso, esos bits se pierden. Es el mismo número, o sea, no pierdan, por más que yo desplace, no pierdan de vista que yo siempre tengo que aquí sería a la 17, ¿de acuerdo? No estoy quitándole ni poniéndole bits, simplemente estoy corriendo la coma. Entonces, en ese caso es diferente porque estos dos bits se desaparecieron. En ese caso es igual a qué? Pues al número original, que es 1,01 por 2 a la menos 3. Pero usted vio aquí que el efecto es que se perdieron estos bits. Entonces yo puedo partir del número original y quitarle los dos bits. Entonces mire que a quitar los dos bits queda 1,000 por 2 a la 3, por 2 a la menos 3. Y eso es .125. ¿Sí? Sí. Pero bueno, sí. Supongamos que no, que voy a quitar solamente este bit, que lo redondeé. Bueno, entonces daría un número. Entonces, partiendo de este número, esto es este mismo. Voy a ponerlo esto, ponerlo aquí como un fondito para que lo puedan ver. Este de acá, aquí, es esto mismo. Es decir, esa parte es la que se desplazó. Entonces, si aquí se pierden bits, pues es como coger el original para yo saber, pues para no tener que trabajar con 0,0 por la 17 o la 20, pues cojo el original y veo qué efecto, para mirar en realidad qué variable está sumando al truncar o al redondear, es transformar este bit y al quitarlo, pues quedaría, y este sería el único pito que está allá abajo. Para poder de las dos maneras, trabajar con puros ceros o mirar la transformación que ocurriría con el valor original. Entonces aquí este efecto sería, en el caso extremo, pues en este caso quitar estos dos bits sería .25. Que si en un caso intermedio entre 17 y 20, pues sería que se pierda este bit o que se pierda este bit, pero ocurre en este rango, ¿sí? Pero hasta 2 a 17 no hay problema. Hasta 2 a 17 no hay problema. Y el valor máximo sería 1,111 más o menos. Estoy hablando de una aproximación, ¿de acuerdo? Entonces, algo que a veces pregunto es hasta qué rango no habría problemas de pérdida de bits. Y lo que yo no se comporta tal cual como yo espero. Entonces, eso sería mientras el dinero acumulado esté entre 0 y más o menos 1,11111 por 2 a la 17. ¿De acuerdo? Ese es el valor. Y 2 a la 17 es tanto como 128, no sé cuánto es 65.000, no. Profe, ¿y por qué 1,111? O sea, ¿por No. qué? No, eso no sé el valor exacto, porque usted suma pedacitos de 1,001, 1,001. Cuando usted, digamos que eso fuera, no exactamente puede que así, mire, no sé, eso sí tocaría calcularlo muy bien, pero digamos que lo que sí sabemos es que mientras va sumándose ese delta, pues esta mantisa que inicialmente arrancó en 0, pues se va llenando de unos, ¿sí? Entonces digamos que la primera suma, por ejemplo, sería 1 y puros ceros. 1, pero voy a copiar acá. Lo que pasa es que esto es una aproximación, no es exactamente ese, ¿sí? Pero es una aproximación. La primera suma son puros ceros aquí, ¿sí? ¿Sí? Pero a la medida que voy sumando el delta y estoy todavía con el exponente de los 17, pues sí, no se está perdiendo bit, pero esta mantisa se va llenando de puros unos, ¿sí? Entonces, la primera suma le va a dar le va a dar esto, 1,011, ¿sí? Supongamos, en el rango de 2 en el exponente 2 a la 17, ¿sí? No me he salido todavía del rango. La siguiente suma, pues le va a dar más o menos, no sé, 1, 0, 1, no sé, suma otra vez. Y vuelve y suma, entonces le va a dar posiblemente esto y así. O sea, luego le da esto a 1, luego esto a 0, yo un 1. Entonces se va llenando aquí da 0, aquí da 0, pues, no, ¿de acuerdo? Y luego vuelve y suma. Entonces, al final, después de muchos ciclos, pues esto se va llenando de unos. Exactamente qué secuencia, no la sé. Pues tocaría, ¿de acuerdo? Averiguar, pero llega un punto en que esto sumé varias veces y estando todavía en 2 a la 17, esto llena uno. Entonces quiero averiguar el valor máximo. Claro, tiene que ser un múltiplo de este delta, ¿sí?
¿sí? Para el valor exacto. Pero pues esto es simplemente una aproximación. Y luego, sí, hasta el final que llegue a 1, 1, 1. Pues no exactamente es un valor parecido, pero digo que es aproximado, ¿sí? Pero va a ser un valor donde esos unos se van a empezar a llenar. ¿Por qué? Porque estoy sumando el delta varias veces y se va, ¿sí? En todos los casos se va a desplazar, ¿sí? Porque estoy sumando dinero acumulado más el delta, que es el pago por ingreso, y cada vez desplaza, suma y almacena, desplaza y suma. Y siempre en el desplazamiento, esos bits van a sobrevivir, que es lo que yo estoy, o sea, mientras el exponente sea 2 a la 17, no hay ningún problema y no se pierden bits. Y el caso extremo es que todos se llenen uno. Bueno, no exactamente uno, perdón, eso era una aproximación, pero va a ser bueno, ya les voy a mostrar que, ¿de acuerdo? Pues, digamos, si usted pone aquí un cero, está bien. Si usted quiere que aquí termine el cero o aquí termina, está bien, pero mire que es un valor bastante grande, ¿sí? Y digo que la aproximación de puros unos, pues me conviene por algo que le expliqué antes de vídeo, es que es una secuencia de uno y puros unos. Esto se podría aproximar como que es una fórmula que aparece en los libros. Y lo vamos a la cambiar. ¿Qué pasa si aquí le sumo? Recuerda que lo hice se aplica para enteros, o sea, cualquier cadena de puros unos. Aquí lo tengo. ¿Qué pasa si le sumo un, un 1 en el bit menos significativo? Por ejemplo, acá. Y yo les decía que eso se usa mucho porque, bueno, aquí, insertar acá. Porque al sumarlo 1 más 1, pues ya esto se convierte en ¿qué? Puro cero. O sea, 1 más 1 me da 0, yo 1, 1. 1 más 1. Entonces, esos ceros se van sumando, o sea, esas sumas se van, ¿sí? Hasta el final. Y ya, bueno, llegará hasta aquí, 1, 0, acá. Luego yo 1, aquí sería, mira, aquí sería 0, coma. Sí, voy a poner esto voy a poner esto en texto para que se vea la coma, perdón. Aquí, es 0, coma. ¿Ven acá? Y aquí habría un 1. ¿Sí? Entonces, toda esta chorrera de unos es lo mismo que, ¿y este número qué es? Pues es lo mismo que 2. Esto es 2. Esto es 2. 1,0 es 2. Pero para que sea igual al anterior es porque le sumé este dígito acá. O sea que se lo tengo que restar. Eso sería ¿menos cuánto? Aquí no hago el menos aquí con este. Bueno, tengo que ponerlo en texto. Pongo aquí en texto. Para que no se mete como fórmula. Entonces sería 2 menos cuánto. ¿Sí? Ah, sí, todavía. Bueno, 2 menos. Este 1, ¿cuánto vale? Este dígito que está acá, este que estoy aquí, ¿cuánto es? Vamos a poderlo restar para que quede igual. Y todo eso multiplicado por 2 a la 17, que es la parte. Pero la mantisa sería una forma más compacta de expresar la mantisa, es expresar esto como 2 menos otro numerito, que es este. ¿Este cuánto vale? Esta es la pregunta que estoy haciendo. ¿Este bit cuánto vale? ¿2 a la qué? ¿Cuánto? Este bit. Si lo sumo aquí vale 1, 2 a la 0. Pero si lo sumo aquí, ¿cuánto es? No, eso lo deben saber ya. Menos 20 y algo. Ese menos No, 20 algo, no. ¿cuánto es? El 23, mire que son el bit 23, ¿sí? Esto es a la menos 23. Mira que no sé cómo sacar el periodo. Aquí está. Esto elevado a la 2 a la menos 23. Y 2 a la menos 23 es un número pequeñito, pero pues es una aproximación. O sea, esto es más fácil y para ustedes para calcular, pero esto en realidad casi es 2. Si usted coge la calculadora 2 menos 2 a la menos 23, eso le da 1,99999. Miren la prueba. ¿De acuerdo? Vale, entonces, ¿y para qué? Como simplemente es una aproximación, lo que estoy diciendo que el número máximo es igual, este número máximo es igual a, como muestro en texto,
este número es aproximadamente 2, bueno, o exactamente 2 menos 2 a la 23 por 2 a la 17. Y eso en términos sencillos es aproximadamente 2 multiplicado, ¿sí?, por 2 a la 17. ¿Sí? Por 2 a la 17. Porque, o sea, entonces, o sea que eso en realidad es casi igual a 2 a la 18. Pero no por el exponente, sino por el valor de la matriz cuando es puros 1, puros unos. Cuando son puros ceros, como en este caso, 1, bueno, o sea, en el caso que fuera puros ceros, pues sería exactamente 2 a la 17. O sea que, pues, digamos que, bueno, no descubrí nada, simplemente que en 2 a la 17, el valor, con exponente 2 a la 17, el valor mínimo es 2 a la 17. Y el valor máximo es cuando sean todos unos y equivale más o menos a 2 a la 18. No es exactamente 2 a la 18, pero es una buena aproximación. Si usted mete eso en la calculadora, esto me da casi 2, o sea que multiplicado por el exponente, pues esto, yo puedo decir, casi es igual a 2 a la 18. Por si me preguntan, no, algo rápido, esto es 2 a la 18, ¿de acuerdo? Está en ese rango, digámoslo así, es 2 a la 18. Entonces, ¿para qué? ¿A dónde voy? Miren, aquí en ese programa voy a poner, ese programa recuerden que yo uso eh, para graficar esas curvas, y voy a poner, aquí el delta. El delta es 0, 17, 18, 750, ¿sí? Y voy a graficarlo más o menos. Pues si me están diciendo que hasta 2 a la 18 suma bien, voy a poner aquí 2 a la, sí, 2 a la, 2 a la 20, pues para que me grafique todo. ¿Listo? Más o menos. Bueno, más o menos 2 a la 20. Es este tiempo máximo de simulación. Lo vamos a ver aquí y lo voy a simular aquí, acá, y lo simulo. Entonces quiero que vean ustedes, pues si está bien mi cálculo, en 2 a la 18, o sea, 2 a la 18, ¿sí? O 2 por 2 a la 17, o sea, más o menos ese valor, debe, hasta allí debe sumar sin errores. ¿Qué pasó? Está como lento. Volverlo a correr. No saqué un error. Ah, sí, hay un error. Dice que me falta de razón. Me falta la línea 4. Ah, aquí no es coma, sino punto. Y ahora sí. Listo. Digamos. No, esto cae. Entonces, miren, ustedes observen aquí la gráfica. Voy a darle un zoom aquí. Un zoom aquí y en las primeras valores. Acá. Miren aquí. Listo. Entonces, observen que al principio desde 0, no sé si están viendo la gráfica. Miren que el error es 0. 0, 0, 0, 0, 0. O sea, si yo doy clic acá, la línea naranja está superpuesta con la azul. La azul es lo que el programa calcula y la naranja es lo que yo espero. Y claro, en las primeras sumas, mientras sea menor a, y eso es lo que voy a verificar, si todo está bien, mientras sea menor a 2 a 17, el error es 0. Entonces, este punto donde empieza a abrirse, si ven acá, y lo puedo ampliar aquí un poquito, voy a ampliarlo acá, darle aquí un zoom aquí, mira, llega un punto en que ya empieza aquí a, mira que está un poquito lento, démosle su tiempito, y ese valor debería ser, si está todo bien, más o menos 2 a la 18. Para el exponente es a la 17, pero como es el máximo, es 1,11, que sería 2 a la 18. 2 a la 18, ¿cuánto es? ¿Sí? O sea, 2 a la 18, o si quiere exactamente, bueno, voy a hacerlo acá, miren, 2 a la 18, para saber qué exponente es en decimal, 2 a la 18 es 262.140, ¿de acuerdo? O 2.62 por 2 a la 100, más o menos. Venga, aquí se quedó pegado, denme un segundo aquí, no sé por qué. Ah, ¿se ven acá? ¿Se ven acá? El 2,6, ¿cuánto queda? 2,62 más o menos. O sea que en 2,62, como por aquí, a partir de aquí, no sé si poner el punto aquí,
Pues entonces, mira, ahí, o sea, ahí más o menos hasta allí llega el error igual a cero. Es decir, que por más que desplacé los bits, el error es cero. O sea que si mi programa de simulación hubiera corrido hasta hasta, o el dinero acumulado, digamos, si el cheque se hubiera girado hasta $262.000, no hay ningún problema, ninguno pierde. ¿Listo? Pero como el dinero acumulado va a seguir aumentando porque el programa no acaba allí, ¿sí? Porque apenas voy en 262.000, entonces usted puede observar acá, vémoslo aquí, que más adelante, ¿sí? Observen, hágalo. Aquí es que lo tengo en línea y listo. Observen que se va. ¿Y por qué se va abriendo? Ah, porque, mira, aquí todo lo, tengo paciencia porque esto se va. Volvemos a volver aquí. Listo. Se va abriendo y es porque yo sé que la gráfica azul empieza a subir. Y eso, una explicación es que el delta que está usando no es el delta original, sino un delta mayor. Y eso hace que el dinero acumulado empiece a aumentar más rápido que lo que yo espero. Y eso, ¿a qué se puede, cómo puede pasar eso? O sea, ¿cómo explican ustedes que que el delta empiece, o esa gráfica empiece a subir más rápido de lo que, una pendiente más rápida de la que, ¿ustedes qué dicen? ¿Quién tiene alguna idea? ¿A qué se debe eso? Viéndolo acá, ¿a qué se debe? Pues es esto, miren que es porque justo después de 2 a la 17, ¿sí? A partir de ese punto del 2 a la 18, el exponente es 2 a la 18. Y allí, digamos que el siguiente paso sería aquí. Voy a ponerlo aquí, miren, aquí. ¿Sí? Aquí un 0, perdón, ¿listo? Y aquí sería 2 a la 18. O sea, aquí ya empiezan a perderse bits. ¿De acuerdo? Perdón, es 1, ¿qué? Es 1,11, es así. Miren la línea divisoria, ¿sí la ven allí? Entonces, a partir de allí ya la cosa cambia. Con 2 a la 18, 2 a la 19, 2 a la 18 específicamente, se desplazan 21 bits. O sea, el exponente 2 a la menos 3, y si aquí fuera un 2 a la 18, ¿sí? Justo después de este número seguiría 2 a la 18. Este es 1,1 por 2 a la 17. Hasta ahí eso está bien. Pero justo después de ese sería 2 a la 18. Entonces, ¿qué pasaría? El delta o el valor, el pago por ingreso ya no sería 0.17, sino sería cuánto ahora. Ahora sí me pueden decir, si fuera 2 en el siguiente rango, justo después de eso, ya no es el mismo delta. La pregunta es cuál sería ese nuevo delta, ¿sí? Si yo pierdo, si este bit quedó por fuera. ¿Sí ven que quedó por fuera? Antes no quedó por fuera, pero si el exponente aumenta, pues me obliga a desplazar uno más y esto de acá son 0, ¿no? Esto es 0. Juan, dime. Pero no había quedado por fuera hace rato, arriba. No. Arriba, en el 0,125, ahí quedaron afuera No, los no, tres. pero perdón. Es que no lo hice en orden. Este es un caso que va después. ¿De acuerdo? Si quieres, Ya. lo voy a cortar aquí y lo voy a pegar más abajo. Eso lo podemos analizar luego. Digamos que por eso uno analiza por partes. Pero claro, el 2 a la 20 no hemos llegado. Vamos entre 0 a 2 a 17. ¿Sí? Y ahora Ya. en ese momento estamos hablando de 2 a la 20. Y aquí sería 2 a la... Vamos por partes. Entonces, el siguiente paso lógico sería hablar de 2 a la 18, ¿de acuerdo? Con 2 a la 18, ¿sí? 2 a la 18, corrí un bit de más, ¿de acuerdo? Ahora el delta lo voy a poner aquí. ¿Sería cuánto? Pues sería, no este, pero sí, voy a ponerlo por acá, para que se den cuenta. ¿Sería cuánto? Entonces, si ustedes observan acá, analicen esta parte que está aquí en rosado. Si yo pierdo este bit, ese bit está en el bit 24, entonces ¿cuánto da el nuevo valor? ¿Qué tengo que hacer allí? ¿Truncar? No, redondear. Recuerden que cuando el Redondea. siguiente bit es 1, en el caso anterior, en el caso que vimos ahorita aquí, se redondeaba, pero como el bit es 1,
Dice que toca es truncar. ¿Y truncar qué es? Pues sumarle un 1 aquí, al siguiente dígito. ¿Sí? El bit menos indicativo, el bit 23, le sumo un 1. ¿Eso qué significa? Que este número se convierte en qué. Si esto le sumo a esos 3 bits, le sumo un 1, este número nuevo, ¿cuánto sería? Redondeado. Pues sería 1, ¿ya lo vieron? 1 más 1, ¿cuánto me da? Pues 0. Y aquí antes quedaría 1,1. Y aquí yo lo que hago es redondear. No sé si lo pillaron. ¿De acuerdo? Pero al De uno redondear, coma uno, o sea, sumo 1 más 1 me da 0. Pues no sé, pues si quiere hagámoslo aquí, insertemos aquí 1 más 1 me da 0. ¿Sí? Este bit pues obviamente se pierde. Aquí queda 1, aquí quedaría 1. ¿De acuerdo? O sea que el número, y claro, este no pierdan de vista el 1 implícito. Este es el 1 implícito por 2 a la que, a la 18, ¿no? ¿Sí? Que no va a perder lo anterior. Sí, se va a la 18 todavía. Es que no quiero que me borre el caso que vimos ahorita, que era este. Sí, este es el límite y este es el punto de quiebre, 2 a la 17. Pero si fuera 2 a la 18, que es justo lo que estamos viendo aquí, de ahí en adelante, miren que el delta que está tomando en ese momento, ¿sí? Es ¿cuánto? 1,1 por 2 a la menos 3. ¿Y cuánto da eso? 1 punto, en el caso anterior, pues está bien, era 1, pero voy a ponerlo aquí, vamos a ponerlo, bueno, no, allí. En el caso de esos dos, pues es el mismo, es el valor exacto, 1,011 por 2 a la menos 3, pero en este redondear, y claro, da mayor. ¿Mayor es cuánto? Pues pongámoslo acá, sería 0 punto cuánto, pues sería 2 ¿cuánto? A la menos 3 y a la menos 4, ¿no? ¿Sí? O si lo quieren ver, 1,5, ¿sí? Por 2 a la menos 3, si lo quieren ver también así, o sea, va lo mismo, no sé si me hago entender. La mantisa es 1,1, pues 1,1 es 1,5, porque esto por 2 a la menos 3. O si lo quieren, es 2 a la menos 3 más 2 a la menos 4. ¿Alguien que me ayude con el cálculo allí? Hay dos formas de hacerlo, 1,5 por 2 a la menos 3 o 2 a la menos 3 más 2 a la menos 4, como quieran verlo. ¿Sí? O si lo quieren ver en, en fraccionario sería 3, 0.875. O sea, 1.5 por 2 a la menos 3. 0. ¿Qué? 1875. 1,875. Y miren que es, no, démosle aquí más dígitos para que puedan ver. Ay, perdón. Aquí es que listo, miren, 1,875, ¿sí ven? El delta ahora no es 0,17, sino 0,18, un poquito más de lo que yo espero. Entonces, ¿qué significa? Que a partir de allí, el delta, los pasitos que voy a incrementar, me van a pagar más, me van a pagar $0,1875. Y por eso, Juan, dime. ¿Por qué fue ese? ¿Por qué fue 1.5? Eso es en decimal. O sea, el Ah, 1,1 ese es binario y este es es el decimal. Ah, binario. ya, Y listo, este es listo, listo. decimal, te lo pueden. Listo, ya. O la otra es convertir, como les dije el otro truco, es convertir este número en entero, le daría 1,1 que daría 3 por 2 a la menos 2. O sea, en este caso sobre 4. Bueno, sobre 2 a la menos 5. Bueno, también se puede expresar en parte fraccional. Listo, entonces por eso ustedes pueden ver acá que el delta, si usted hace una resta en cualquier rango del anterior con el siguiente, me da una diferencia de 0,1835. ¿Sí? Además, eso vamos a ver acá. Aquí en el workspace aparece, le vamos a mostrar, aquí está, el tiempo de simulación. A ver, miro pongámosle, no sé, sí, creo que es esta variable. Aquí tengo todos los valores en esa simulación, mira, ahí va a cargar. Entonces, pero me cargó hacia el lado. Bueno, no, pero no tengo que buscar, no, es muy difícil. Si usted resta en ese rango 1 con el anterior, qué difícil, me va a marcar 0,1835. Si estuviera en ese rango de acá, esa pendiente, y resta cualquier valor consecutivo, me da, pues obviamente lo que incrementó, exactamente 0,17875. Y por eso aquí se empieza ¿qué? ¿Sí ven?
empieza a aumentar. Y es por eso, porque estoy redondeando. Cada vez que ocupo esa variable, lo tengo que desplazar los 20, ¿cuánto? 21 bits y tiene que, obviamente tiene que redondear. Ahora voy a ampliar el rango, ¿sí? Porque estamos, y claro, por eso se analiza por rango. El siguiente sería de 2 a la 18. Sí, ¿qué pasa en 2 a la 19? Ah, bueno, entonces, eso es lo que estoy explicando ahí pero en 2 a la 19 ocurre algo parecido. Entonces, mire que me parece más fácil hacerlo aquí en Excel, ¿sí? Que escribirlo. Este número, ahora voy a analizar ahora el siguiente rango, que es 2 a la 19. ¿Qué ocurre con 2 a la 19? ¿Qué pasaría si la variable acumulada iba a llegar, si sigo, el while sigue corriendo, claro, 2 a la 19? Entonces, ¿qué va a pasar? Ah, pues ya aquí corrí 20 bits, aquí corrí 21 bits y se me escapó uno, miren, ¿sí? Ahora en el siguiente, ¿qué va a pasar? En el siguiente, ¿sí? Entonces, pues voy a partir del anterior como para guiarme, pero pues va a correr un campito más. Es decir, que no me abajo, perdón, copiándolo así. Y acá. Entonces, con 2 a la 19 voy a desplazar, y como el exponente es 2 a la menos 3, de 2 a la menos 3. Pero queda igual, ¿no? Sí, exacto, en ese caso queda igual también, sí, por eso puede ocurrir, es lo que estamos mirando. Entonces, este bit queda justo aquí. Ah, perdón. Y acá. ¿Listo? Y aquí serían puros ceros. ¿De acuerdo? Entonces, miren que perdieron ya 2 bits. ¿Listo? Y lo mismo, como el siguiente bit es 1, redondeo y queda 1, 1, entonces quedaría lo mismo. El delta o el incremento, digámoslo así, quedaría como 1, 1 por 2 a la menos 3, daría el mismo, o sea que sería 0.1875. Entonces lo que vamos a ver es que en el rango de 2 a la 18 a la 19, pues la pendiente sigue igual, o sea, sigue incrementando con la misma pendiente, con la misma velocidad, digámoslo así, ¿sí? Entonces voy a ampliarlo acá, pero aquí ya está, pero aquí no se ve, ¿sí? Que no se ve el cambio. Mira que aquí ya estoy en 2 a la 20, ya pasé por 2 a la, ya pasé por, sí, ya estoy en 2 a la 20, miren, ¿sí? Y mire que no hubo cambio de pendiente. ¿Por qué? Porque el delta sigue incrementando igual. ¿De acuerdo? Ahora voy a ponerlo aquí 2 a la 22. Y ya con esto terminamos. Y aquí, observen que aquí lo ocurra. Vamos a ver. Y el 2 a la 22 yo creo que ya... Uy, o sea, ahí, uy, quedó. O sea, déjenme. Aquí está. Vamos a ver. Listo. Y llega un punto en que deja de sumar. ¿De acuerdo? Entonces, analicemos de nuevo acá, ¿no? Igual todavía estamos como por aquí, ¿no? ¿Sí? 2 a la 20, ¿cuánto es? Sería el doble del anterior. O sea, si aquí me daba, pues pongámoslo aquí, 2 elevado a la, 2 a la ¿qué? Estamos en 2 a la 19, sí, 2 a la 19. Este exponente de 2 a la 19 me hace, ya lo dijimos, sacar 2 bits, pero el delta sigue siendo igual. Y 2 a la 19, lo mismo que hicimos acá. 2 a la 19 es lo mismo que cuando se empieza a llenar, serían puros 1, 1, 1, 1. O sea que esto es válido desde 2 a la 19 hasta 2 a la 20. ¿Sí? Justo hasta 2 a la 20 habría esa misma pendiente. Ahora toca analizar en 2 a la 20 eh, en adelante qué pasa. De 2 a la 20 miren que se pierden esos bits y el delta sería 1 por 2 a la menos 3. Hay un cambio. O sea que en 2 a la 20, ¿sí? ¿Por qué 2 a la 20? 2 a la 20 ya el exponente es 2 a la 20. ¿Sí? Entonces, justo antes de 2 a la 20, o sea, 2 a la 19 por 1,11111, justo antes el exponente, el delta es el mismo, miren, ¿sí? O sea que entre 2 a la 18 hasta 2 a la 20, 2 a la 18 hasta 2 a la 19 por 2, el rango no cambia. ¿Y por qué multiplico por 2? Porque no es solamente 2 a la 19, sino que fuera 2 a la 19 si fuera 0,00000, pero como sigue sumando y sumando, lo mismo que eso es casi aproximadamente, ¿sí? Si lo puede por rango, aproximadamente 2 a la, pues 2 por 2 a la 19, eso es casi igual a 2 a la 20, a la 2 a la 20, ¿sí? Pues no exactamente igual, simplemente estoy mostrándole, pero pues para una idea. O sea que voy a mostrar aquí 2 a la 20 en la simulación, ¿sí? 2 a la 20, ¿cuánto es?
100, miren, el dólar 20 es 1.048.000. Entonces, si yo voy aquí a la gráfica, sí, vamos a terminar acá. Aunque puedes descargar los dos valores y mirarlo. Es que este maldad en línea es muy... Ahí. Uf, no fue. Ah, perdón. Ah. No sé, bueno, volver a gráfica, no, volver a poner porque es que me perdí con esa... con ese... Bueno, entonces ubicémoslo aquí, le acaba de decir 2 a la 20, se me olvidó cuánto es, 1.000.000 algo, ¿no? Sí, 1.048.000. Y aquí, como dije a las 6, más o menos aquí, miren. Ah, sí, ven aquí, aquí está, miren, aquí está. Esto es lo que nosotros predijimos. Voy a ampliarlo aquí en esta curvita. Bueno, no sé si ven aquí, bueno, es que no alcanzo. Grafiquémonos a 2 a la 20 nomás, para que, así. Voy a graficarlo para que, me quedó grande, es un, no sé, aquí es difícil. Pero miren que 2 a la 20 hasta allí, miren, así ven, aquí justo, justo antes de 2 a la 20, miren que aquí hay un, no sé por qué no sé por qué hay un cambio acá, me tomó como, aquí, voy a mirar aquí, ese punto cuál es. Vamos a marcar ese punto, de dar 1.000.000, ¿cuántos quedan aquí? ¿1.000.000 qué? Otra vez, 1.048.000, ¿qué era? ¿Cuál era? Sí, mira, aquí está, ¿sí? 1.000.000, justo antes, mira, 1.040.000, aquí da 53.000, justo antes, pues que el punto se me corrió, justo antes, miren, ahí, justo antes, es que no curva, curva, bueno, ahí se ve, es decir, justo hasta 1.048.000, pues que no me da exacto, pero aquí se alcanza a ver, gráficamente se ve, sí, justo antes, vamos a marcar otro puntico aquí antes, es que es muy difícil marcar aquí el punto exacto, ahí, 1.040.000, ahí más o menos, miren, hasta ahí empieza a quebrarse. Entonces, hasta allí se cumplió esto. Y la pendiente es igual. ¿Qué significa? Si la pendiente es igual es que el delta no cambió. Y está bien. Miren que entre 2 a la 17 hasta casi 2 a la 20, ¿sí? El delta fue el mismo. Entonces no cambió. Ahora miren que ahora sí empieza a cambiar. Después de 2 a la 20 en adelante, estoy hablando en la gráfica de aquí en adelante, ya la pendiente cambia. ¿Sí? Miren, aquí se ve punto 125. ¿Sí ves? Porque ya empieza a... Si ven que empieza a aumentar más poquito, o sea, la pendiente decae, y es por eso, miren. ¿Sí? ¿Y cuál es el valor donde ya deja de sumar? Cuando yo empiezo hasta 2 a la 20, hasta aquí 2 a la 20, pues miren que me perdí estos bits. ¿Qué pasa en 2 a la 21? ¿Qué pasa en 2 a la 21? Pues este bit queda, pues voy a copiarlo aquí sin problema, esto aquí. Es decir, tengo aquí 2 a la 20, pero en 2 a la 21, perdón. Supongamos que me he obligado a desplazar 24 bits. ¿Sí? 24 bits significa que 2 a la menos 3, que es y el otro bit, pues es 2 a la 21. Ahí desplacé ya 24. O sea, aquí en realidad he desplazado 24 bits. ¿De acuerdo? ¿Listo? Aquí 23 bits. ¿De acuerdo? Y aquí así. O sea, es el exponente, pero lo que he desplazado es que aquí se desplazó 24 bits. Aquí ya se me sale. Se me sale aquí. ¿Sí ven? Y aquí a veces en esta parte confunde, miren, ojo con esta parte. Tengo 20, se me quedó arriba. Bueno, voy a copiarlo aquí. ¿Sí? Y miren que el 1 implícito, cuando lo desplacé 24 bits, el 1 implícito quedó justo allí. ¿Qué hago allí? En 2 a la 21, eso ya se borra todo, eso se pierde, ¿no? Entonces, esto se me quedó mal pegado. Y aquí, ojo, ¿qué hago aquí? En este caso, voy a ampliarlo aquí para que lo vean. ¿Sí? En este caso, este dígito, lo mismo, como es 1, se tiene que, ¿qué? Redondear. ¿De acuerdo? Entonces, es como redondeamos este número que está acá. Entonces, ¿cuánto quedaría el nuevo delta? Ese nuevo valor que estoy incrementando, ¿cuánto quedaría? Pues no me van a decir que es este. ¿Por qué?
Porque este 1 implícito es este. Voy a marcarlo aquí con rojo para que no me pierda de vida. Esa parte a veces se los confunde un poquito. Este 1 es este. Pero como el que queda no es ese, sino que queda es este, porque lo voy a redondear, entonces es como si este dígito quedaría aquí. Entonces, en términos, no sé, quedaría algo como esto. Eso a veces, y eso es un error muy común en los ejercicios, porque si yo redondeo, pues el número, ya saben, ya lo he hecho varias veces, cuando redondeamos, el número resultado queda mayor al original. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que ocurre. A veces, entonces no me pueden decir que es. Pues si este fue el que generamos ahorita, en el caso anterior, 1,2 a la menos 3, cuando trunque, pues cuando redondeo no puede ser el mismo, sino que este 1, al sumarle un 1, queda como 1, 0. Haga de cuenta que aquí queda 0. Entonces al desplazarlo queda como 1, 0 por 2 a la menos 3. Juan, dime. Pues antes de que se acabe la clase, ¿será que puedes mandar por aquí el link donde subes los videos, profe? Ah, sí. Igual yo los envié a ustedes no sé si alguien lo tiene ahí, pero eso lo tengo en OneDrive, ¿cierto? Sí, OneDrive. Bueno, listo. Vale. Bueno, ¿sí te están llegando los correos, cierto? Sí. Sí, a mí ese no me llegó, pero sí. Sí. Pues voy a volver a enviar de nuevo el enlace, ¿vale? Si no alcanzo, pues en este momento. ¿Listo? Pero entonces, Ahí ya lo mandaron. sí, perfecto, listo. Ok, gracias. Ahí está. Y listo, miren que ahí ya queda, y ya con eso, ahí con este valor que lo estamos haciendo acá, miren que el delta es diferente, miren que es 2 por 2 a la menos 3, o sea, es el doble del anterior. Si antes era 0.125, aquí sería 0.25. ¿Sí? Entonces uno puede ver, ya para terminar, en la gráfica, si le doy aquí, le voy a poner para 22, vamos a poner 23, pues para que vean bien la curva. Ya con eso termino. Bueno, justo a tiempo, creo que alcanzamos a verlo, queda un minuto. Y van a ver que yo puedo predecir los valores. Miren que estamos prediciendo todo lo que va a pasar. Miren, ¿sí ven? Por acá. En este punto ya deja de sumar. Y este es un poco corrido. Bueno, ahí va a aparecer. Y no apareció. Entonces ven que esta última curva es cuando el incremento es de punto 25. Miren que es mucho más pronunciada que la anterior. Listo. Hasta que llega ya en 2 a la, ya en el siguiente bit con 2 a la 22. O sea que este número es 2 a la 22. Este es 2 a la 22 exactamente. Bien. Parece que no queda mostrar el valor. Bueno, ahí terminamos. No creo que alcancemos a ver aquí. Pero, pues aquí se ve 4 punto algo por 2 a la 6. 4 millones. Más o menos. 4 mil y pico. 4 millones. Entonces, 2 a la 22 es 4. Bueno, no me quiso, bueno, quedó pegado. Pero debe ser más o menos eso, ese punto de acá. Y eso es. Y todo eso está aquí expresado en ese ejercicio. Aquí está expresado lo que acabé de explicar, pero ya escrito, ¿sí? Hasta llegar a